Gracias, que es economista de Cogüey, además profesor de Ditela, para preguntarle qué va a pasar el día de mañana, porque asume el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Federico, buenas noches. ¿Cómo nos vamos a despertar? ¿Cómo va a afectar este cambio de ministro? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, acá la prioridad es entender que estamos en un contexto de una transición, te diría, con un vacío de poder, una especie de limbo, ¿no? Que es lo que hoy está pesando en el mercado, la suba del riesgo país, el dólar, la tasa de interés, ¿no? Con un presidente que se quedó sin el poder prácticamente, un mercado que ya descuenta a Alberto Fernández, pero que no tiene definiciones en torno al programa económico, y eso pesa mucho, esa incertidumbre, pero claramente es un candidato y no tiene incentivos a dar definiciones contundentes. Y en el medio, Macri tratando de tener algún rédito político, tratando de generar algún impacto económico de corto plazo con medidas que llegan tarde, llegan en un contexto económico donde la aceleración de la inflación va a complicar los salarios y además en un contexto donde terminan complicando el déficit fiscal. Entonces también el mercado entra a preguntarse, bueno, ¿en qué estado está el acuerdo con el fondo? Y me parece que todo eso es lo que hoy pesó muy fuerte en los mercados internacionales en términos de un aumento muy fuerte del riesgo país, que es caída en el precio de los bonos, caída en las acciones. Y me parece que ahí está el foco del problema, ¿no? Esta transición va a requerir, para no escalar en términos de tensión financiera, alguna señal política que tenga una coordinación entre Macri, Alberto Fernández y el Fondo Monetario. Digo. O sea, ¿no alcanza para vos, Federico, con el cambio de ministro? No, totalmente. Ahí la incertidumbre del mercado es estas medidas que terminan aumentando el déficit fiscal, cómo deja en términos el acuerdo con el Fondo Monetario, cuál va a ser el programa monetario fiscal de un eventual escenario con Alberto Fernández, las definiciones que dio Alberto Fernández ayer en términos de cómo va a tratar la deuda, eso también generó mucho ruido. Claramente hoy Guillermo Nielsen salió a dar tranquilidad en ese sentido, que es uno de los hombres de referencia, Emanuel Álvarez Agis también, pero claramente estamos en un momento de tensión muy complicado donde el aumento en el riesgo país es lo que te empieza a generar presión en el dólar, en la tasa de interés, y que te puede complicar la dinámica de las reservas y la propia continuidad del acuerdo con el fondo. Por eso es muy difícil esta transición y lo que tiene que priorizar es una señal política. Pero hay que también, porque hay también mucho riesgo y muchos comentarios en términos de otras crisis. En el 2001 tenemos una diferencia muy importante con el 2001, que es el sistema financiero de dólares no tiene un descalce de moneda. Los depósitos en dólares, la mitad está encajado en el Banco Central, claro, y la otra mitad está prestado a empresas que ganan en dólares, con lo cual ahí no hay un descalce de moneda. Y el Banco Central, eso lo hace muy distinto. El Banco Central tiene 21.000 millones de dólares de reserva de libre disponibilidad, y esa es otra diferencia muy importante, ¿no? Porque el riesgo de una espiralización de la inflación aparece cuando el Banco Central se queda sin reservas y cuando hay que monetizar el déficit fiscal. Por eso es importante contener esos dos riesgos y el respaldo del Fondo Monetario con una señal política contundente. Gracias, Federico. Importante aclaración.